Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Más bien, al revés, yo soy el que me siento privilegiado de conversar con ustedes. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio que cada 8 días nos convoca. eh, esta comunidad de conocimiento que hemos construido a lo largo de estos ya 2 años largos y que desde Zona Segura hemos construido con el cariño de ustedes, con la experiencia de ustedes, con el conocimiento de ustedes y tratar de hacer de este espacio que se llama, para quienes nos visitan por primera vez, conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial es un espacio que creamos a partir de cuando el COVID-19 nos confinó en marzo de 2020 y decidimos a partir de ese momento en Zona Segura buscar la manera de conectarnos nuevamente con todos nuestros colegas y hablar de lo que más nos interesa: gestión de riesgos, continuidad de negocio, gestión de crisis, gestión de oportunidades. Y ustedes con su generosidad, cada 8 días desde hace ya más de 2 años, nos han acompañado en esta aventura de transferir conocimiento, de hablar entre amigos, encontrar soluciones, hacer preguntas inteligentes para respuestas sabias o hacer preguntas sabias para respuestas inteligentes. Eh, hoy, como cada 8 días, nos acompaña una persona con un profundo conocimiento sobre un tema. Ya estamos terminando el 2022, hemos tenido ya 40 y pico de conversatorios este año y estamos a puertas de cerrar nuestro año ya con estas dos últimas conversatorios y finalmente un foro que haremos el primer jueves, el jueves 1 de diciembre, en donde nos van a acompañar algunas de las personas que aquí ya están conectadas para ver cómo vemos el 2023. Lo hemos hecho en el 2020, en el 2021 y lo volveremos a hacer entonces en 2022,
para hablar sobre prospectiva. Después de estos avisos parroquiales y de esta presentación, yo quiero darle la bienvenida para que no quitarle mucho tiempo en esta conversación. Recuerde que esta conversación, por cierto, es una conversación entre yo soy simplemente el hospedador de este equipo, gerente de conocimiento de Zona Segura, pero esta conversación es libre entre ustedes y nuestro invitado. Lo único que les pedimos es que levanten la manito en cualquier momento de esta hora y media que vamos a estar juntos, en donde dice reacciones, ahí en el menú superior de su pantalla, levanten la manito cuando quieran conversar con Jorge. Y seguimos la conversación entre ustedes y Jorge. Aquí tenemos unas preguntas básicas para iniciar nuestro diálogo, pero Albeiro, Catalina, Estefanía, Javier Antonio, Hernán, Edna, Karen, todos, Marco, Mónica, Oscar, Rocío, Sebastián, Jessica, Javier, todos pueden perfectamente conversar con Jorge en cualquier momento. Entonces simplemente levantan la manito y hacemos la moderación. Entonces quiero de una vez hacer la presentación de nuestro invitado. Estamos muy contentos de tenerlo a esta persona, un personaje. Jorge es mm, graduado de la Universidad Latina de Costa Rica, es una persona que conoce profundamente el tema de normalización, ha estado muy cercano al Instituto de Normas Técnicas de nuestro hermano país de Costa Rica, es trainer internacional en temas del Business Alliance for Secure Commerce, BASC, y actualmente tiene ya pues un recorrido que supera los 15 años en temas de acompañar como entrenador y como auditor internacional de temas de cadena de suministro en todo América. Y para mí fue una, toda una toda una epifanía haber encontrado a Jorge a través de nuestras redes, porque nos conecta muchas cosas del conocimiento, pero también de las inquietudes sobre cómo dinamizar y volver menos denso el mundo de la gestión del riesgo. Actualmente y desde hace ya 22 años, Jorge es un autónomo consultor en temas de management general a través de su firma Gestión Confiable en Costa Rica. Jorge, bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y saluda a todos nuestros invitados. Al contrario, Carlos, y a ustedes muchísimas gracias por darme la oportunidad de conversar y pues de compartir con ustedes algunos puntos de vista. Y feliz y encantado de estar aquí. Bienvenidos y encantado. Adelante. Bueno, hoy hablemos, me gusta esa palabra puntos de vista porque aquí no creemos en dogmas, aquí lo que creemos es en que nada está tallado en piedra y en el mundo de la gestión de riesgos hay que ser dinámicos porque mientras los negocios sean dinámicos, la gestión del riesgo no puede verse solo en una matriz estática, sino que exige el dinamismo del día a día de nuestras organizaciones. En ese mismo orden, Jorge, hablábamos siempre en nuestras conversaciones previas para llegar a esta conversación. eh, Tú eres un abanderado del tema de gestionar riesgos dentro de la cadena de suministro. Y que gestionar riesgos dentro de la cadena de suministro es, no es no es contrario al tema del aseguramiento integral del riesgo, sino que esa cadena de suministro que tiene tanto de ancho como de largo en su concepto general y administrativo, pues la gestión de riesgos en esa cadena de suministros es fundamental para poder sostener la operación de una organización. Hablemos un poco de ese tema. ¿Por qué gestionar riesgos en la cadena de suministro?
Me parece súper importante el tema de por qué gestionar los riesgos es pues para asegurar que vamos a tener continuidad, para asegurar que vamos a estar aquí el día de mañana. Por eso el tema de los riesgos es tan importante. La definición de ISO de riesgos nos especifica, nos orienta a que un riesgo es lo que nos podría impedir alcanzar nuestros objetivos. Entonces, esa es como la amplia, como la más grande, digamos, definición y enfoque del tema de riesgos. Entonces, si el objetivo fundamental de cualquier empresa es sobrevivir y mantenerse, pues la gestión de riesgos nos lo permite. La gestión de riesgos es el medio a través del cual pues vamos a estar preparados para poder responder a las cosas imprevistas, a las cosas a las que nos vamos a enfrentar en el futuro. Entonces, la razón más sencilla, si tuviéramos que llevarlo a un tema personal, pues la gestión de riesgos como personas es lo que nos permitiría sobrevivir. Y viéndolo desde el punto de vista del tema empresarial, la gestión de riesgos lo que nos permite es asegurar razonablemente la continuidad del negocio. Entonces, me parece que esa es la razón fundamental para gestionar riesgos. Aseguramiento razonable es un término que se utiliza mucho hoy en el mundo de la auditoría, ¿cierto? ¿Sí? Y casi todas las grandes casas auditoras del mundo están hoy entendiendo que el aseguramiento integral del riesgo no es solamente mirar los estados financieros, sino que esto del aseguramiento razonable, de la seguridad razonable de una organización está montada sobre un aspecto mucho más allá que vigilar el control del gasto y el control de la gestión de los recursos, sino que va mucho más allá. Ahí tenemos mucho que conversar, Jorge. Eh, INPO y Expo son dos escenarios de esa cadena de suministro, pero no lo son todo. Hablemos en general de ese concepto general de cadena de suministro. Me parece sumamente importante. Nosotros normalmente nos referimos a la cadena de suministro como si asumiéramos que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Y tal vez Sí, no es así. Tal vez es importante pues partir de las bases. Cadena de suministro es un tema que incluso desde el punto de vista normativo hasta hace unos años se manejaba como sinónimo de la cadena logística. O sea, hablábamos en las normas y decíamos, esta norma es de aplicación para la cadena logística y un párrafo más abajo hablábamos de que se aplicaba a la cadena de suministro y pensábamos que estábamos hablando de lo mismo. Pues resulta que no. Resulta que la cadena de suministro es un concepto mucho más amplio que la cadena logística. La cadena de suministro se basa en procesos. La cadena de suministro se define como todos los procesos involucrados desde el diseño de un producto, pasando por todo lo que es definición y adquisición de materias primas, transporte de esas materias primas, fabricación y luego transporte y todos los demás elementos que se van a ver involucrados hasta llegar al cliente final. Entonces, cadena de suministro es todo, hablando en forma general, es todo desde la planificación y diseño del producto hasta la entrega al consumidor final. La cadena logística o los eslabones logísticos son las empresas que se encargan, dentro de esa cadena de suministro, se encargan de mover carga de A a B o se encargan de almacenar temporalmente la carga. Por ejemplo, patios de contenedores, transportistas terrestres, el tema de los puertos, almacenes fiscales, todos estos son de la cadena logística, los que nos ayudan a mover la carga. Y eso es muy importante porque hay muchas empresas que tienen un impacto muy importante sobre la seguridad de las actividades que nosotros hacemos y que no son parte de la cadena logística. Te voy a poner un ejemplo. Aquí están de moda ahora las empresas reclutadoras de personal. Las empresas reclutadoras de personal son las personas que nos van a dar a nosotros los prospectos para las contrataciones. ¿Y qué más importante o qué más riesgoso que la contratación de una persona? Que es básicamente el principio de todos los demás riesgos. O sea, nosotros muchas veces hablamos, es que un accidente con arma de fuego, bueno, el origen no es el arma de fuego, es la persona que está manipulando el arma de fuego. Entonces, todos estos riesgos de información, de seguridad, de contaminación, de robo, todo eso tiene que ver con las personas. Entonces ve qué importante.
Una empresa reclutadora, que es la que nos va a dar las personas, que nos va a dar el recurso humano, que es fundamental para el tema del aseguramiento de los riesgos, pues no es parte de la cadena logística, es parte de la cadena de suministro. Y entonces, como tal, estaría cubierta por este enfoque más amplio. Por eso es que creo que es muy importante que cuando vamos a hablar de riesgos en seguridad de la carga, sí nos enfoquemos en el tema de cadena de suministro. Y quiero aclarar otra cosa que me parece también interesante e importante. Ese análisis de riesgos de la cadena de suministro puede tener varios niveles. Verás qué interesante. ¿Por qué? Porque hay diferentes campos de aplicación de riesgos que son completamente diferentes. Vos en una cadena de suministro podés tener todo un sistema para gestionar riesgos de calidad, entendiendo calidad como la definición del cumplimiento de los requisitos, especialmente los requisitos del cliente. Entonces, si vemos la cadena de suministro desde el punto de vista de calidad, estaríamos cuidando aspectos como riesgos de proveedores críticos, como proximidad con esos proveedores críticos, como reliance, eso se llama confiabilidad de las partes de transporte, digamos, de las diferentes eslabones que me van a mover la carga. Desde el punto de vista de que me cumplan a tiempo, que lleven la carga sin dañarse, que cumplan con los requisitos, digamos, legales de importación y exportación. Eso es desde el punto de vista de calidad. Lo mismo podríamos ver desde el punto de vista ambiental. ¿Cuáles son los riesgos ambientales en toda una cadena de suministros? Bueno, los impactos, hay unas normas que los llaman del ciclo de vida de nuestro producto o servicio desde el punto de vista ambiental. Y entonces vas a tener en cuenta desde cómo se produjo esa materia prima que vos vas a ocupar para hacer tu producto, ahí comienza el tema de riesgos desde el punto de vista ambiental, hasta los últimos elementos ambientales hasta llegar al cliente final. Y por supuesto, cuando hablamos de seguridad de la carga, desde el punto de vista de security, ahí estamos hablando de cómo vamos a mantener esa integridad de la carga igual, con el mismo enfoque de cadena de suministro, desde donde comienza la materia prima, el diseño del producto, hasta que le llega al consumidor final. Por eso, el tema del riesgo se vuelve apasionante, porque muchas personas con muchísima pasión llegan y te dicen, no, es que usted debe tener en cuenta estos elementos de la gestión de riesgos. Y tienen toda la razón, pero sí hay que tener cuidado, sí hay que tener cuidado de ver cuál es el enfoque con el que se está analizando ese tema de riesgos en la misma cadena de suministro, para saber si estamos hablando de quality, de calidad, si estamos hablando de la parte ambiental, si estamos hablando de security como seguridad de la carga, si estamos hablando, por ejemplo, de compliance, las empresas ahora que están tan en boga de seguridad social, que le están pidiendo a toda su cadena de suministro evidenciar que cumplen, por ejemplo, con derechos humanos, evidenciar que cumplen, por ejemplo, con salud y seguridad ocupacional, que se vuelve también otro tema de riesgos de otro ámbito. Entonces, o por ahí, cadena de suministro, súper importante, ver todos los elementos integrales de cadena de suministro, pero además ver en cuál de esas dimensiones o elementos es que estamos trabajando los riesgos. Ese encuadre me parece maravilloso porque ese preconcepto que muchos teníamos y que traspasa también a nuestra comunidad, cuando hablamos de gestión, a varias personas me llamaron y me dijeron, Carlos, pero es que hazme una aclaración. Vamos a hablar de transporte. Yo, no, vamos a hablar de cadena de suministro. O sea, tenemos un mito urbano que cadena de suministro es igual a cadena logística de transporte. Y eso, ese encuadre que acabas de hacer es maravilloso. Ahora, Jorge, tú hablas de la carga, pero en cadena de suministro tú lo podrías extender a otros sectores. Yo entiendo que hay, por ejemplo, aseguramiento de gestión de riesgo y cadena de suministro en hoteles, por ejemplo, o en hospitales que exportan salud, o sea, son zonas francas en donde la gente acude desde el extranjero a hacerse intervenciones en salud, trasplantes, ese tipo de cosas. Entonces, ahí el concepto de carga también eh, desaparece o muta hacia otro tipo de servicios. Explícanos ahí. Me parece súper interesante la relación que hiciste.
porque parece que no hay relación, ¿cierto?, entre un hotel y seguridad de la carga. Y vieras que hemos tenido casos interesantísimos donde sí tiene que ver. Y te voy a contar por qué. Imagínate el escenario, por ejemplo, de una empresa muy grande. Pensemos, no sé, en Hewlett Packard, pensemos en un Intel, pensemos en, no sé, Grupo Familia, que el otro día estaba validado por aquí, que son empresas muy grandes, de mucho poder adquisitivo, que están expuestos a muchísimos riesgos desde el punto de vista de seguridad de la carga. ¿Okay? Imagínate que va a haber una reunión a nivel internacional en un lugar y mandan a todos los ejecutivos a hospedarse en el mismo hotel. Ahí intrínsecamente tenés un riesgo, una exposición de riesgo. Primero, de que estén todos en el mismo lugar. Y segundo, de que los vayan a secuestrar, que los vayan a amenazar, que le vayan a secuestrar a la familia si los viajaron con la familia. ¿Para qué? Para hacer contaminación de carga, robo de carga y cualquier otro delito que tenga que ver con integridad de la carga. O sea, ese es un enfoque, siempre manteniendo el enfoque de seguridad de la carga que podría tener impacto en un hotel. Los colegios, ¿qué tiene que ver un colegio donde van los chicos a aprender? Pues el mismo concepto. Resulta que cuando yo estoy en el colegio, un compañero que estaba en el mismo colegio era hijo de un diplomático. Entonces, mientras él estuvo en el colegio, llegaba un guardaespaldas, un escolta, y se paraba en la puerta del colegio. Recordemos que estoy hablando de Costa Rica, que es el país más pacífico del mundo, donde no tenemos ejército y todo ese rollo, y llegaba una persona y se paraba. ¿Por qué? Porque tenía que cuidar a ese muchacho, porque se involucraba en riesgos del tipo de security en el colegio. Entonces, pensá eso mismo hacia los ejecutivos, por ejemplo, de una marca grande, de alguien que quiera, no sé, buscar cómo contaminar la carga, y entonces necesito que extorsionarte para que pongas algún control, para que des alguna orden, y entonces voy a secuestrar a un hijo tuyo, por ejemplo, que está en el colegio. Dicho eso, la otra parte súper interesante de ese tema son las empresas que te brindan servicios. La empresa que brinda servicios de seguridad, por ejemplo, va a tener impacto sobre la seguridad de tu cadena de suministro desde el punto de vista de la carga. Uno de los retos más grandes que hemos encontrado es cuando una empresa de seguridad comienza a hacer gestión de riesgos, porque se le enreda los riesgos que él está haciendo, que él está estudiando, que él está dándole control operacional para sus clientes que están afuera. Se le enredan de sus riesgos internos como empresa de seguridad. ¿Qué quiero decir? Si yo soy una empresa de seguridad y te estoy cuidando como exportador y yo te digo, usted necesita 4 oficiales de seguridad, yo estoy gestionando tus riesgos como exportador. Eso está muy bien. Pero yo como empresa de seguridad también tengo que gestionar mis riesgos. Yo tengo que gestionar el riesgo de infiltración, de que alguien se me venga a colar en mi organización para ir a meterse donde está la carga. Al Entonces, alcalde quien lo ronda, ¿no? Sí, claro. exactamente. Son dos puntos de vista. Son dos puntos de vista de un tema de servicios que te va a impactar la seguridad de la carga. ¿Sí me explico? Entonces, como te decía antes, desde el punto de vista de las diferentes dimensiones, que puedes ver gestión de riesgos de calidad, gestión de riesgos ambiental, gestión de riesgos de seguridad de la carga, también puedes tener eso en cuenta. Riesgos de servicios en la cadena de suministro que impactan la seguridad de la carga. Y podrías también tener riesgos de calidad en la cadena de suministro que me impactan la seguridad de la carga. Por ejemplo, el tema de las empresas de seguridad, que su calidad te va a impactar tu seguridad. Y ahí es donde comienzan a cruzarse. Qué Un poco los... interesante. Mira, ya tenemos, y esto me encanta, ya tenemos una mano levantada y tenemos 2 intervenciones en el chat. Permíteme, Hernán, antes de darte la palabra, a poner aquí una de las intervenciones, que es la de Javier Antonio Tapi, que dice, ¿cuáles son los ítems más importantes de la cadena de suministro en materia de seguridad de la información y ciberseguridad? Qué interesante Uy, el ese es tema. un tema que me encanta. ¿Quién hace la pregunta? Javier Antonio Tapia Ruiz, Javier. colega desde un Javier, qué colega. placer. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias por hacer la pregunta. Javier, te voy a confesar. Hace como 6 meses atrás me inscribí en una capacitación de la norma ISO 27000, porque Te tengo la un acabas de cliente refrendar, en ¿no?
que acaba de haber una actualización ahora en octubre, por cierto. Y vieras qué interesante, porque tengo un cliente que se está certificando en esta norma y me abrió muchísimo el panorama. Me abrió muchísimo el panorama porque cuando pensamos en esas normas, automáticamente pensamos en ciberseguridad. Y vos hiciste la pregunta de forma súper adecuada. No preguntaste por ciberseguridad, preguntaste por seguridad de la información. Entonces quería hacer esa aclaración. ¿Por qué? Porque información se define como datos y su medio en el que están contenidos. Entonces ahí estás hablando de información en papel, por ejemplo, de tus Claro, clientes, de tus despachos, de por dónde van a pasar las rutas de los contenedores, sobre la inspección de los contenedores en registros. Eso es información. Además, por supuesto, la información contenida en medios digitales. La información, por ejemplo, de tus colaboradores, de tus empleados. Es información que se vuelve sumamente importante y confidencial, que tiene un montón de riesgos de confidencialidad. Por ejemplo, en algunos países, si vos aplicás, por ejemplo, pruebas para detectar consumo de drogas, esos registros son extremadamente sensibles al tema de divulgación y te pueden demandar y hacerte muchísimo problema si se dan cuenta que vos no estás custodiando adecuadamente sus registros y su privacidad. Entonces, como la primera parte de tu pregunta, hacer la separación en que es un campo mucho más amplio que es ciberseguridad. Y en la segunda parte de tu pregunta, es interesantísimo. En el tema del riesgo sobre la seguridad de la información, vieras que, te voy a ser sincero, en todos los eslabones de la cadena de suministro, me parece a mí que tenemos el mismo nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque todos los eslabones de la cadena de suministro, de un grado mayor o menor, manejan información que es súper crítica para ellos y para su cadena de suministro y para nosotros. Entonces, si yo tuviera que escoger, te diría que todos están bastante similares en el tema de la criticidad del manejo de la información. Y te cuento, Fabián, en Costa Rica estamos sufriendo ahora el tema de los hackeos, están muy de moda y los hackers hackearon el gobierno de Costa Rica. O sea, hackearon las instituciones de impuestos, hackearon las instituciones de seguridad social, hackearon un montón de cosas y ha sido realmente un costo importante para el país. Entonces, si hackearon a ese nivel, imagínate cómo están hackeando en otros niveles. Una empresa a la que yo le doy consultoría perdió su servidor de archivos completo. Se quedaron sin correos electrónicos como 15 días, que en este momento es impensable e inimaginable. Entonces, si tenés oportunidad de revisar la norma ISO 27000, la nueva, la de octubre, te la recomiendo un montón. Ahorita está en inglés, pero la versión anterior está en español. Entonces, por lo menos la versión anterior te puede funcionar. Y para hacerte un spoiler, es una estructura de alto nivel, ¿verdad? Como todas las de ISO. Y la base es, adivina, gestión de riesgos. riesgos, riesgos. Hago un colofón a lo que acabas de plantear y es que eh, piensen solamente en este universo. En una empresa donde la fórmula de su producto es una fórmula patentada, desde la sola formulación de la mezcla, el solo pedido de los insumos y las cantidades de insumos para poder generar la mezcla de ese producto que está patentado, ya desde ahí la información es confidencial. O sea, solo desde la compra, inclusive desde la compra. Porque si yo digo que yo tengo, voy a decir cualquier cosa, pues para poner un ejemplo, 3 limones, 2 cucharadas de azúcar y 1 litro de agua, pues yo tengo patentada la limonada. Ok, eso ahí ya, pues todo el mundo hace limonada, pero cuando es un producto patentado, eso ya no es público. Piénsenlo también en los hospitales, que hablábamos ahorita de cadena de suministro en la gestión hospitalaria. Cuando yo tengo una historia clínica de un paciente internacional que viene a hacerse un procedimiento, la confidencialidad del procedimiento, desde la sola evaluación física hasta la alta de la persona, con todos los procedimientos que le hicieron, es el Santa Sanctorum de la confiabilidad
de ese servicio. O sea, por poner otro ejemplo, si una cantante muy famosa del mundo llega y deposita su confianza en nuestra institución para venirse a hacer una intervención quirúrgica estética, eso no puede salir de ahí. O sea, puede que sea muy banal lo estético, ¿cierto? Pero no puede salir a contársele al mundo entero y ahí hay un grado de confidencialidad que si se llegase a filtrar, pues ahí perdería un margen de mercado importante esa institución. Para poner esos dos ejemplos. Tenemos la mano levantada de Hernán. Hernán, bienvenido. Como siempre, esperamos tu comentario. Bueno, muchas gracias, Carlos. Jorge, muy interesante el tema y me ha absorbido en lo que llevas, pero quisiera hacerte unas preguntas con la parte inicial que se planteó. Tú comentaste que la cadena de suministro va desde el diseño hasta la entrega del producto al consumidor o el servicio. Me pregunto si eso debería incluir o incluye realmente también el servicio al cliente. Por varias razones. Voy a poner dos ejemplos. Uno, he estado mirando estos días teoría del decrecimiento por temas que aquí en Colombia están muy de moda. Y he encontrado, por ejemplo, que hay fábricas de vestuario en Estados Unidos que están ofreciendo productos con garantía de 30 años. Eso significa que si a una persona se le rompe una prenda, ellos le ofrecen refacción, lo ofrecen allí, o cambio incluso, o reventa si la persona quisiera, mejor dicho, esto es una cosa de locos, pero están haciendo eso. Y otra cosa es, en estos días, en un periódico colombiano, vi un aviso de Fisher Price que están recogiendo unos juguetes, unos coches de bebés que tuvieron un problema de fabricación y los están recogiendo a nivel mundial. Es decir, me parece que la cadena de suministro, no sé si eso sea parte de la cadena de suministro, es una pregunta que te hago. Lo segundo es que creo que esa confusión que señalaste al comienzo entre la cadena, los riesgos de la cadena de suministro y los riesgos de logística, creo que es que se han vuelto muy vinculados en gran medida con el tema de la globalización. El surgimiento de las cadenas globales de valor hace que los dos vayan muy de la mano, ¿no? Porque yo estoy fabricando o estoy diseñando en Estados Unidos, fabrico en países de Asia. Pues pensemos en un celular, un iPhone tiene piezas de 20 países, entonces tengo que recogerlos de 20 países, no sé qué más cosas, y todo esto es globalización. Entonces cuando surge algún problema en cualquiera de estos elementos, pues me puede afectar ambas cosas, me puede afectar la logística y me puede afectar la cadena, el suministro. Pensemos un poquito en lo que tuvimos hace poco de los bloqueos, las congestiones en los puertos a nivel global como consecuencia de la pandemia, todos los contenedores que estaban dispersos en el mundo, aglomerados en unas partes y escasos en otros. Todo eso era un problema logístico, pero creo que terminó afectando las cadenas de suministro. Y lo tercero es que ahorita ha ocurrido unas cosas dramáticas con cadenas de suministro en algunos sectores como consecuencia de dos hechos que eran inesperados: la pandemia y la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Porque, pues en el caso de China es evidente con el COVID, el tema de las cadenas, pues no, simplemente el mundo se cerró y paralizó la economía, pues se rompieron las cadenas, las cadenas globales de valor, se rompieron, se saltaron hechas pedazos. Tan así que se está hablando de un proceso de desglobalización. Hay una discusión sobre eso en economía. Y en el caso de Ucrania y Rusia, hay una cosa que poco se conoce, pero lo leí esta semana. Son fabricantes de unos productos, de unos minerales. Ellos suministran alrededor del 20% un mineral, en un caso el otro como 25% otro mineral, que son esenciales en la fabricación de microchips. Y pensemos en que China está afectado por COVID y sigue cerrando, está haciendo la política esa de COVID cero, que cierra regiones enteras y paraliza cadenas. Entonces, esto está teniendo unos impactos, por ejemplo, sobre el sector automotor. El sector automotor está totalmente bloqueado por el tema de microchips y otros componentes que no les llegan porque simplemente se paraliza la producción totalmente. ¿Hasta qué punto esto, no sé si lo utilizan en el concepto de los riesgos de las cadenas de suministro, estos sean cisnes negros, o si conoces de empresas que realmente hubieran podido prever unas situaciones tan extremas como esas que se están viviendo actualmente, tanto COVID como esto de Ucrania y Rusia y los efectos que están teniendo?
Ay, excelente. Hernán, qué buenas preguntas. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartirte con vos mi punto de vista. Por favor, déjame la cámara porque quisiera ir tratando de abarcarlas en el orden en que las hiciste, pero como a veces uno tiene memoria de pollo, quisiera que me retroalimentara si te estoy abarcando bien el punto. Con la primera, sobre la cadena de suministro con respecto a elementos que generan un riesgo como el ciclo de vida de los productos. Al final del ciclo de vida, cuando yo hago un recall, ¿cierto? De ¿Sí? las piezas, por ejemplo, que quedaron del celular. Me gustaría tratar de contestarte la pregunta en diferentes niveles. El primer nivel que quiero abarcar es el de calidad. ¿Ok? Las leyes internacionales de calidad ahora también están incluyendo el tema del recall. ¿Por qué? Porque hay muchos productos que contienen lo que se llaman metales pesados que son muy perjudiciales para el ambiente. Entonces, parecería que es solo un tema ambiental, pero el giro está en que yo como cliente tuyo, yo como cliente tuyo, yo compro un celular tuyo, ¿ok? Y me lo traigo para Costa Rica. Pero ese celular en Costa Rica yo no lo puedo tirar a la basura. Yo tengo que gestionarlo adecuadamente, porque me lo dice la ley de Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo te voy a comprar un celular, yo le agrego un requisito más y es, don Hernán, cuando yo termine de usar este celular, yo se lo devuelvo a usted. Y eso es parte de los requisitos. Entonces, desde el punto de vista de calidad, viendo calidad como el cumplimiento de los requisitos del cliente, ya yo a la hora de comprarte el celular, aparte del color, de la marca, de la memoria, etcétera, lo que tenga el teléfono, además, uno de los requisitos agregados es ese. Cuando yo termine de usar el teléfono, te lo mando. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de calidad, sí, por supuesto. Incluye el final de la vida útil, siempre y cuando esté dentro de los requisitos pactados. Desde el punto de vista ambiental, que es como los temas más comunes, sí, cuando yo fabrico un producto, si yo soy fabricante de un teléfono celular, yo ambientalmente soy responsable del impacto que se genere de ese producto en todo el ciclo de vida. ¿Qué significa eso? Que al terminar el uso del producto, yo tengo que hacerme responsable de los impactos ambientales que tengan los materiales de los que está hecho. Entonces, sí, claro, llega hasta ahí. Desde el punto de vista de seguridad de la carga, ve qué interesante. También. ¿Por qué? Porque tiene que ver en la manera en la que yo te voy a hacer llegar tu celular desde la fabricación hasta que llega a tus manos, pero además yo tengo que prever que vos me lo vas a devolver. Entonces, tengo que tener también una cadena de suministro de vuelta, una cadena, digamos, logística que va a tener origen en el final de la vida útil hasta que me llega a mí, pero además, cómo voy a reprocesar ese elemento, ese teléfono celular. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, sí, sí, la cadena de suministro llega y debe llegar el análisis hasta incluso el ciclo de vida, al final del ciclo de vida del producto. La ventaja es que desde el punto de vista de seguridad de la carga, no lo ves como al final de la vida, sino simplemente un tramo más. O sea, llegó, eso es un tramo, se devolvió, eso es un tramo, viendo todos los eslabones. Entonces, me parece súper interesante la pregunta y sí, sí llega hasta ahí. Esa fue la primera parte. No sé si entendí bien el concepto. Jorge, Sí, ok, listo. además hay un tema y es que no es solamente hasta el final de la vida, sino en el transcurso de la vida. Porque en Ah, el sí, mundo de los seguros, en el mundo de los seguros, el tema de calidad de producto que está asegurado, ¿cierto? Generalmente, pues eso pasa mucho en los vehículos, pero también en la juguetería. En la juguetería ha pasado muchísimas veces, en muchas oportunidades en la historia de la humanidad, cuando se descubre, por ejemplo, trazas de plomo en los colorantes o en las pinturas que se usan en la juguetería. Entonces, ahí, eso es un ejemplo nomás de muchísimos que hay, ¿no? Entonces, toca recoger Mattel, hay un caso famosísimo de Mattel que tuvo que recoger unas Barbies, eh, una serie de Barbies durante muchos años porque tenían trazas de plomo. Y así, o sea, no es solamente hasta el final, sino durante
el ciclo de vida. Sigue, Jorge. Sí, me estaba acordando del Correcto. caso de medicamentos, de farmacéuticos que les pusieron la fase 4 como consecuencia de justamente de los efectos colaterales que tienen muchos medicamentos Sí, y que claro. finalmente pueden terminar haciendo que los recojan o qué sé yo, pero les toca a las empresas seguir haciendo un seguimiento a esa parte también, ¿no? Así es, así Correcto. es. Y Sigue, por Jorge. eso vos asumís desde el diseño del producto, todo lo que es materia prima, fabricación del producto, entrega al cliente. Esa es la primera pierna, decimos nosotros, el primer leg, digamos, de cadena de suministro desde el punto de vista de carga. Desde el punto de vista de calidad, sigue el uso previsto ¿cómo se llama?, del producto. Y después del uso previsto, lo que estábamos hablando, que es qué hacemos al final de la vida útil. Predisposición. Desde el punto de vista de calidad de ambiente, toda la historia, toda la trazabilidad. Desde el punto de vista de seguridad de la carga, el primer leg cuando llega y el segundo leg cuando lo estás devolviendo. No sé si me explico. La diferencia es que desde el punto de vista de seguridad de la carga, no te va a impactar durante el tiempo del uso, sino más bien cuando baja y cuando sube. Cuando sube. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Sí. La segunda pregunta Dale, que me señor. pareció, perdóname, Sigue, que me sigue, pareció sigue. fenomenal es el tema de la logística global. Involucraste el tema de China, digamos, con el tema del COVID. Vos no tenés idea cómo aprecio que hicieras ese comentario, porque te voy a ser sincero, las empresas que desarrollaron un buen análisis de contexto, que es un tema que me fascina, un buen análisis de contexto, identificaron hace muchos años, no el COVID, identificaron hace muchos años la gripe aviar. La gripe aviar fue un tema que aquí en Costa Rica tuvo muchísimo impacto. Y entonces, hay dos empresas que conozco, que te voy a decir, una se llama Burns, hacen tema de computadoras, de circuitos. Esta empresa no había gestionado el riesgo del COVID, pero había gestionado el riesgo de enfermedades contagiosas. Y ya tenía no solo identificado el riesgo, sino que tenía controles operacionales y también tenía los planes de respuesta que le permitieron mantener continuidad de negocio antes, durante y después del evento. Les permitieron manejar la seguridad y su cadena de suministro durante la emergencia y les permitieron también reactivar sus operaciones cuando la emergencia, digamos, cambia su estatus y se vuelve más conveniente, digamos, el escenario. Entonces, sí, es interesantísimo. Desde el punto de vista global, sí había empresas que habían identificado eso en su contexto. Y quiero contarte que tengo un cliente mío que trabaja en el tema de envíos urgentes a nivel global. Vieras qué empresa tan interesante. Y tenés toda la razón, los puertos de China se cerraron. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay empresas que vos sabes que les cuesta $10,000 un día que les falta una pieza, porque la pieza es la que pone a caminar la máquina y la máquina es la que produce todo el producto. Entonces esa máquina parada me cuesta una cantidad tonta de plata, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta empresa dijo, ¿están cerrados los vuelos en China? Sí, ok, yo pongo un avión. Y ya está. Esa es la capacidad de respuesta de un plan de emergencias. No hay vuelos. Ok, yo pongo el vuelo. No lo puedo poner en el aeropuerto tal, lo pongo en el aeropuerto que está a la par. Y entonces lo que hago es mover mi plan de emergencias para poder atender la emergencia y minimizar el impacto. Entonces, sí, por supuesto, las cadenas logísticas a nivel global, por el tema de contexto, se están viendo expuestos a riesgos que antes no habíamos visto. Algunas empresas habían visto algo parecido y estaban un poquito mejor preparadas. Otras pudieron adaptarse y reaccionar ante la emergencia, a veces de maneras un poco exigentes, como te digo, del tema de contratar un avión entero para volar la carga, pero respondiendo. No sé si esa es la segunda parte de tu respuesta, de tu pregunta, si la entendí bien. Sí, era un poco cómo se entrelazan la logística y la cadena, ¿no? Pues por cosas como esta, Exacto. ¿no? Ujú. Claro, por supuesto. Es más, tiene impacto directo porque la cadena logística es parte de la cadena de suministro. Entonces, si tu cadena logística está sufriendo una emergencia y no puede reaccionar,
tu cadena de suministro tampoco, o sea, porque es parte, está en el centro, ¿sí? Entonces, claro, Ok, toda la razón. gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. No, y el tema de final, la adaptabilidad ahí es importante porque en experiencias reales y concretas, cuando sucedió el tema del confinamiento, una también es hablar de que este tipo de situaciones, si se prevén a tiempo, no solamente en continuidad de negocio, sino en gestión de oportunidades, que nosotros nos estamos volviendo unos apóstoles del tema, y casos específicos que se pueden contar, ¿cierto? Una fábrica de confecciones de camisas de hombre en el eje cafetero en Colombia, eh, que tenían, obviamente, tuvieron que parar por toda la situación del confinamiento, pero ellos vieron la oportunidad de una oferta, una demanda que tenía el ejército y la Guardia Civil en los Estados Unidos de tener uniformes de antifluidos. Ellos identificaron esa y no se pusieron a hacer tapabocas, que esa es otra cosa, ¿no? Entonces, hagamos tapabocas mejor. No, estos dijeron, venga, ¿dónde se necesita hoy una confección de calidad rápida? Yo tengo una capacidad instalada, tengo una gente que sí podría empezar a trabajar sabiendo que esto es de prioridad para la salud. Entonces, yo no voy a parar mi producción, sino que la voy a convertir. Y entonces hablaron con el gobierno de los Estados Unidos, hablaron con la Guardia Civil y les dieron un contrato por 400.000 uniformes. Alcanzaron a hacer durante el confinamiento, antes de que abrieran, alcanzaron a hacer 266.000 uniformes y entregados en los Estados Unidos en avión. O sea, ellos vieron la oportunidad y la gestionaron adecuadamente. Eso es gestión de riesgos y oportunidades. Claro, eso es exótico, ¿cierto? Otros vienen a hacer tapabocas, ahora están encantados con los tapabocas. Los vendían primero a 60.000 pesos, ahora no saben qué hacer con el stock. Dale, no, no, eso buenísimo. sí no es gestión de riesgos de cadena de suministro. Bueno, No, claro, la adaptabilidad es lo que te va a permitir tener continuidad de negocio. Y finalmente, me hiciste una última pregunta que era el tema de la guerra y de la implicación, digamos, del conflicto global que pobrecitos están teniendo en Ucrania. Ese mismo cliente mío que se maneja a nivel global tiene una oficina en Alemania. Vieras que a mí me preocupó muchísimo cuando nos estaban comentando de la oficina de Alemania que estaban enfrentando la posibilidad de tener apagones, de que incluso esos apagones tuvieran que hacer un shutdown, cerrar el aeropuerto de Alemania, porque no habría fluido eléctrico. Y comenzamos a preguntar, ¿pero por qué? Porque ellos tienen un sistema de gestión de riesgos también. Y es que resulta que en Alemania le compran la energía eléctrica a Ucrania. Yo no sabía. Y me pareció de lo más interesante. ¿Por qué, Hernán? Porque resulta que cualquier gestión de riesgos que tenga orientación hacia continuidad de negocios, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Cualquier gestión de riesgos que no tenga en cuenta el análisis de contexto, tiene un ojo tapado. Es como tratar de jugar tenis con un ojo tapado. Intentar hacerlo alguna vez, de pegarle a la bola con un ojo tapado. No puedes. No puedes. Simplemente necesitas tener toda la perspectiva de lo que está pasando para poder identificar los riesgos y poder reaccionar. Entonces, quería nada más contarte esa parte. No sé si eso responde a la última parte de la pregunta. Excelente, Jorge. Muchas gracias. muy bien, Muy Jorge. bien. Con mucho gusto. Jessica Lore, tenemos mucha gente que tiene ya mucha intervención, entonces vamos a darle curso a esto. Jessica Loren Giraldo, también Jorge Loza ya levantó la mano desde Lima. Jessica Loren Giraldo Rivera dice, un comercializador de materiales preciosos, ¿cómo sería su cadena de suministro? Eh, Te hago un contexto, Jorge. En Colombia, bueno, en todo el mundo, hay quien explota el oro o quien explota el cobre, quien hace la sísmica, la exploración, la explotación, pero hay también el comercializador internacional que lo que hace es
llevarlo en canal, como se vende en el extranjero, ¿cierto? El oro se funde en lingotes, el, el cobre se hace en filamentos y así, y lo llevan como una comercialización internacional a los mercados. Jessica Loren nos está diciendo, un comercializador de materiales preciosos, ¿cómo sería su cadena de suministro? Eso es una pregunta larga, ¿eh? Pero Vieras que, mientras tú apuntas ahí, te hago la de Marco Salsi. Marco, un verdadero placer tenerte aquí, colega, amigo, desde Lima. Dice, buenas tardes, Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. ¿Qué opinión puedes compartir sobre las necesidades que los gobiernos y los privados hagan acuerdos en pro de una buena gestión y protección de activos críticos nacionales? Me encanta esa pregunta porque los Estados Unidos tienen el National Infrastructure Protection Plan, el NIP, y eso fue una gran lección que nos dieron en el 2016, pero esto está virgen todavía en América Latina. Pero qué bueno que Jorge, que tiene relación con Estados Unidos directamente y con América Latina, nos dé Para, su opinión al respecto. para darte un poquito de contexto, Jorge, en el Perú también el gobierno, y liderado por la DINI, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, emitió una ley en el 2016 sobre esto, pero la verdad que poco se ha avanzado. Yo hasta el 2019 lideré el área de riesgos no financieros de Grupo Credicorp en Perú, y dentro de eso, porque no estaba en el alcance de la DINI, era que la industria financiera también sea declarada como activo crítico nacional. Para el concepto del gobierno era solamente para ellos los activos eran activos tangibles. Y le dijimos Tangibles. que no, el mercado financiero es un activo crítico nacional, y lo pusieron, pero luego se ha hecho muy poco en esfuerzos en conjunto de ambos lados, ¿no? Y las cadenas de suministro deberían convertirse también en un activo crítico. Jorge, y aquí hay otra de Carlos. Digo, traigo clientes con situaciones muy puntuales de interrupción en cadena de suministro. Esto no se ha acabado, esto sigue y sigue siendo pero muy crítico. Carlos, Dale, calma, vamos tratando de responder, dale, dale, porque dale. ya tengo el buffer lleno. Necesitamos otro conversatorio contigo, dale. Claro, justo. Ok, la pregunta sobre iniciativas de gobierno para gestión de riesgos en cadena de suministro, ¿sí? Creo que por ahí Sí. viene el tema de Perú. Sí, claro, hemos visto numerosos ejemplos, comenzando por Estados Unidos, por la parte gubernamental, por el tema de ejército, donde ellos, no se puede tapar el sol con un dedo, ellos han avanzado muchísimo en el tema de análisis de riesgos desde el punto de vista militar. Entonces, desde el punto de vista militar, han gestionado muchísimos acuerdos privados que manejan contratos de defensa de Estados Unidos. Hay un montón de películas, ¿verdad?, sobre ese tema de fantasía que han venido trabajando con el tema de los contratos de seguridad en Estados Unidos y el riesgo, digamos, de que en algún momento alguien pudiera tener acceso a ojivas nucleares y cosas de ese tipo. La realidad, y te voy a ser sincero, es que en alguna medida los gobiernos siempre han tenido esa iniciativa. ¿Por qué? Porque más y más y más se dan cuenta de que hay riesgos. En Costa Rica y en casi todos los demás países hay como unas comisiones que se encargan de atender emergencias, pero normalmente son emergencias como inundaciones, derrumbes y cosas de este tipo. No conozco, hasta ahora que lo estás mencionando, no había oído de una iniciativa para riesgos de intangibles como la imagen del país, como el tema financiero, como el tema de infraestructura portuaria, por ejemplo, que me parece de suma importancia para el tema de cadena de suministro. Eso del gobierno hacia las empresas. Ahora ve qué interesante. Al revés, de la empresa hacia el gobierno. La empresa, yo como exportador, yo sí puedo gestionar los riesgos de mi cadena de suministro. ¿Por qué? Porque el gobierno, de una manera u otra, es actor de mi cadena de suministro. Y te voy a contar por qué. Las instalaciones portuarias, las vías de transporte terrestre por las que yo voy a transportar mi carga terrestre, todo eso forma parte de los recursos que necesita mi cadena de suministro. Y si resulta que solo hay 2 vías para llegar a un puerto y las 2 vías se dañaron, ¿qué pasa con mi cadena de suministro? Se fue. Eso es un riesgo.
Entonces, estoy completamente de acuerdo. Dentro de los análisis de contexto, es súper importante identificar esos riesgos. ¿Para qué? Para tener un plan B. Si resulta que a mí se me corta el acceso al puerto que tengo en el Atlántico, tengo que ver qué hago. Tengo que ver por dónde saco la carga. Si la saco terrestre hacia Panamá o hacia Nicaragua, y voy a ver qué hago después con esa carga. Ahora, ojalá todos los gobiernos tuvieran esa visión de gestión de riesgos para evitar que nos pasen pues todas las cosas malas que nos pasan. Pero desafortunadamente no es así. Hay una cosa que a mí me impresiona muchísimo. En Costa Rica, te voy a poner solo un ejemplo rapidísimo. En Costa Rica tenemos una vía, una autopista entre la capital, San José, la ciudad capital, y el aeropuerto. Una sola vía. Tiene 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta. Esa autopista la construyeron cuando yo todavía no había nacido, o sea, tiene más de 50 años esa autopista. ¿Qué pasó con las personas que tenían la visión de hacer 4 carriles cuando en el país habían 20 automóviles? O sea, es una visión increíble la que tenían estos señores. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Hay embotellamientos de tráfico todos los días en esa autopista porque no alcanza. Entonces, si tenemos la visión así delimitada para la gestión de riesgos, para la proyección, lo que hablaba Carlos, de la prospección, de las necesidades de una economía que cada vez está creciendo más, que cada vez necesita ser más eficiente porque los recursos se nos están acabando y la cadena de suministros va a depender de que logremos hacer más con menos. Si no tenemos un enfoque de gestión de riesgos, vamos con los ojos cerrados corriendo hacia una pared. Entonces, entre más personas seamos conscientes de eso y entre más podamos comunicarle a las personas que conocemos la importancia de hacer esto, pues vamos a irnos mejor, ¿sí? Mientras tanto, hay que seguir esforzándose de gestionar los riesgos que sí podemos controlar, creo yo. Les voy a poner en el chat un enlace que les puede servir muchísimo. Desde el 2016, yo tuve el honor de acompañar a una comisión técnica en el National Infrastructure Protection Plan de los Estados Unidos. Eso es una iniciativa entre el gobierno de los Estados Unidos y los privados, hablando específicamente al principio era muy del tema de telecomunicaciones, pero eso se ha ido ampliando al tema de suministro de agua, al tema de las redes, del sistema bancario, ahora que hablas, Marco. Y han ido empezando a hacer escalas de cuáles son esas amenazas a la infraestructura nacional. Y entonces voy a ponerles el enlace un acceso a esa página, es una página pública sobre ese tema del Force Point. Es bien interesante, pero está en inglés, desde luego, pero la ciencia no está escrita en español, tristemente. Entonces ahí les dejo para que puedan curiosear y encontrar algunos elementos que puedan servir para ese análisis de contexto que tanto remarca Jorge. Con respecto a la inquietud que nos hace Jessica Loren Giraldo, pues estructurar la cadena, ¿cómo hacemos para darle una respuesta rápida a Jessica alrededor de cómo hace uno para estructurar la cadena de suministro? Con mucho cuidado. Entonces, Jessica, muchas gracias por tu pregunta. Cada empresa es diferente. Cada empresa, dependiendo de la manera en la que va a manejar su producto, puede ser por tierra, puede ser por mar, puede ser pluvial, depende de las condiciones del contexto donde estés trabajando. Lo que va a hacer es mapear los diferentes eslabones que componen esa cadena. Creo que es lo más importante que te podría aportar ahí. Es sentarse a hacer un análisis. No importa si sos el transportista, no importa si sos el productor, no importa si sos el minero. La idea es que vos te sentes y determines desde el principio hasta el final del alcance de mi producto, digamos, desde donde se produce, se refina, no sé, se separa el mineral, se funde, se hace el lingote, no tengo ni idea del proceso, me parece súper interesante conocerlo más bien. Todo eso va a tocar diferentes actores, diferentes eslabones. Entonces, esa va a ser tu cadena de suministro.
Lo que sí te recomiendo es hacerlo con mucha diligencia para que no se te quede nadie por fuera, porque si se te quedó una persona por fuera, puede ser que no veas los riesgos de ese eslabón, y si no los ves, puede ser que ahí sea donde falla. Eso puede ser Hay el un dicho que rinoceronte dice, gris. hay un dicho que dice, la cadena de suministro es tan fuerte como su eslabón más débil. Está claro. Bueno, aquí está. Tenemos más manos levantadas, pero quiero dejar a Carlos que dice, traigo clientes con situaciones muy puntuales de interrupción en cadena de suministros que están quizás 3 layers más adentro de la organización por temas de falta de insumos a nivel de commodities del proveedor de sus proveedores, químicos, metales. ¿Alguna sugerencia o un approach sugerido? Y es que estamos ahora cambiando el just in time por el just in case. Por el oh my God, O el oh my God. por el oh my God, claro, me parece una pregunta súper valiosa y más bien es un justificante de que este análisis nunca puede ser solo de la empresa. Este análisis de gestión de riesgos de cadena de suministro es de todos mis eslabones de la cadena de suministro. Mi proveedor, afortunada o desafortunadamente, si es parte de mi cadena de suministro y es una parte crítica de mi cadena de suministro, porque sin el producto de ese proveedor yo no puedo producir. Entonces, yo tengo que hacer un análisis, ojalá lo más exhaustivo posible, de los riesgos que podría tener también mi proveedor. ¿Qué pasa si mi proveedor quiebra? ¿Qué pasa si mi proveedor lo cierran por un tema legal? ¿Qué pasa si mi proveedor pierde liquidez y mi proveedor no le paga a sus proveedores? O sea, todos esos pueden ser riesgos que me pueden llevar a mí a que mis riesgos en mi cadena de suministro se me materialicen, ¿cierto? Entonces, siempre en la medida de lo posible, lo que se sugiere es tenga en cuenta sus proveedores críticos, identifique quiénes son, identifique qué va a hacer para evitar que a ellos les pase algo y qué va a hacer en caso de que a ellos les pase algo. Es la misma receta, control operacional, plan de emergencia. Incluso conozco empresas que han invertido en sus proveedores, desarrollan su proveedor. Venga, señor proveedor, usted es crítico, venga, le voy a ayudar a gestionar sus riesgos. Venga, yo me siento con usted, identifico sus riesgos y le ayudo a que usted tenga una empresa más segura, porque yo dependo de usted. Y ese es solo un enfoque. ¿Qué pasa con el personal, con mis empleados? ¿Qué pasa con el gobierno que me ofrece, como decíamos antes, con el tema de la electricidad en Europa? ¿Qué pasa si mi proveedor de electricidad me falla? O sea, ¿a dónde puedo volver a ver? Continuidad de negocio significa tener la visión de que yo pueda ver mis riesgos grandes que puedan hacer que yo diga, no, mi plan B es que yo empaco maletas y me voy para otro país, pongo una planta y sigo produciendo. Podría llegar a ese nivel de gravedad. ¿Sí? Entonces, tal vez como para responder concretamente, hay que hacer gestión de riesgos integral en la cadena de suministro, incluyendo los proveedores. Ahí, alrededor de eso, queda la invitación. Recuerden que en zonasegura.com.co/vlog están grabadas todas nuestras conversaciones legalmente, legalmente, todos nuestros conversatorios. Y tenemos uno que fue por allá más o menos en julio, que le puede servir a Jessica, que se llama Gestión de Riesgos y Grupos de Interés. Y ahí hablamos sobre el tema de cómo el mapa de valor de los grupos de interés también nos da una idea general de cómo son las relaciones entre unos y otros para poder determinar los riesgos y las oportunidades que surgen entre las distintas relaciones de los grupos de interés. Tiene la mano levantada Jorge Bernard Loza desde Lima y luego Albeiro González desde Medellín. Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Un gusto conocerte en este medio. Y concurro con lo que has dicho, que es parte de un análisis que por mucho tiempo los de reducción de los desastres venimos mirando. Y es que a veces no se entiende, ¿no? Y un poquito tomando el comentario de Marco Salsi, es cierto que desde la presidencia del Consejo de Ministros
se desarrolló una directiva con una visión bastante escueta por la Dirección de Inteligencia Nacional. He tenido la oportunidad de participar en estos equipos y ya desde Economía y Finanzas veíamos que el intangible era también un activo crítico. Y esto es importante porque finalmente, si no pagas las deudas, aumentas la tasa de interés y aumentas la deuda. No, eso lo evaluábamos Total. constantemente durante el 2019, que me tocó liderar el equipo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, lo que está ocurriendo es que la toma de conciencia de los empresarios, de los gestores públicos, tiene que mirar más allá de las narices de su tiempo de gestión. Tienen que mirar a todas las variables que insertan de una u otra manera una alteración en el flujo normal, que es lo que Jorge ha explicado magistralmente. Entonces, lo único que me queda es decir que tenemos que apoyar ya desde ahorita a las empresas, a los gobernantes locales y a los gobernantes regionales para que entiendan que producción y sin conciencia del uso final o destino final, simple y llanamente no va a haber resiliencia, que está tan de moda y que lo dice el secretario de Naciones Unidas. No va a haber resiliencia. Y esto también va desde la propia planificación del producto o del servicio, que es lo que venimos ahora discutiendo en la COP27. Es decir, no solamente mirar el producto por una oportunidad de negocio, sino también mirar el producto con esa capacidad de reciclaje y reinsertarse nuevamente en un ciclo productivo, lógicamente con el valor degradado. Jorge, de verdad, me has hecho acordar un término que tiempo atrás acuñamos en el Instituto Nacional de Defensa Civil, que se llamaba logística operativa. Es decir, todo aquello que puedas necesitar para que así ocurra lo que tenga que ocurrir, tiene que estar en línea. Un fuerte abrazo, gracias por el tiempo, ha sido básicamente un aporte adicional y felicitaciones. Gracias, Muchísimas Jorge. gracias. Muchísimas gracias. La mirada de profundidad en un mundo absolutamente superficial, que todos los días va a ser más superficial, eh, no puede volverse exótica, se vuelve necesaria. De pronto, en la juventud, y ahora que vemos a todas estas nuevas generaciones entrando en los círculos administrativos, hay una cosa que no podemos, los que vamos de salida, eh, permitir que ellos no la vean adecuadamente, y es que la mirada de profundidad nunca va a perder vigencia, que no solamente la mirada del consumo y consumir información para entregar información, que la gestión de riesgo no es solamente ver tableros, sino tener mirada de profundidad en los contextos. Antes de darle la palabra a Albeiro González, quiero mencionar el texto que acaba de mandar nuestra colega y amiga Sandra Patricia Romero. Jorge, todo esto que observa sobre la interrupción del suministro de mis proveedores es muy interesante, ya que dentro de nuestro mundo de seguros ella trabaja en el mundo de los seguros, ya que dentro de nuestro mundo de seguros puede ampararse dentro del lucro cesante, que no es común y no es fácil de amparar y de conseguir. Se hace usualmente vía reaseguro y es un lucro llamado ALOP. Podría transferirse ese riesgo por esa vía, pero es muy, muy costoso por las pérdidas tan altas y tan inciertas y sin fin, en casos de lucro cesante por pérdida de mercados o proveedores. Recuerdo que el concepto del lucro cesante es la utilidad, no el daño. O sea, los seguros nos pagan, en esa cobertura nos pagan es lo que yo estimo de utilidad que estoy perdiendo en mi operación, ¿cierto? Porque los seguros no son para enriquecer a nadie, son para manejar, para sobrevivir. Y entonces ahí es muy difícil pues calcular esa utilidad sobre lo perdido, sobre todo ahora en estos descalces de la logística. Es la pérdida de utilidad bruta, sí señor. Este, dale, Tal Jorge. vez como para aportarte ahí un poco, recordemos que el lucro cesante tiene que ver con la utilidad y la utilidad depende de dos factores. Uno es el ingreso y otro es el costo. Entonces, el problema, como bien decís vos, es hacer una estimación del costo de mi falta de utilidad, por decirlo de alguna manera. Y al ser una estimación tan complicada de hacer,
Mis respetos a las aseguradoras que le ponen un precio de prima a eso, y más a las empresas reaseguradoras que corren el riesgo de reasegurar esas pólizas. No estoy seguro de haber entendido la pregunta. Creo que la pregunta iba orientada a si se puede reasegurar. Me parece que sí, depende del reasegurador. Pero para eso requeriría, yo creo que ese es el enfoque de la pregunta, es cómo a través de un diseño de cadena de suministro y una planificación de la oferta y la demanda, que es cadena de suministro, Ajá. pueda llegarse a tener un dato desde la gestión de riesgos para poder llegar al seguro. Entiendo. No, no tenés un dato. Porque como te digo, va a depender de demasiados factores como para poder llegar a una estimación seria, como para poder decir, a través de este riesgo que yo estoy calculando de este proveedor y teniendo en cuenta mis proyecciones de ingresos y mis proyecciones de costos, eso sería el costo de que mi proveedor se interrumpa. Creo que si el proveedor se interrumpe, se puede, dependiendo del proveedor, se puede traer abajo pues toda la producción y el costo sería todo, ¿cierto? No sé, desde el punto de vista de operación. No, sí, Sandra dice que, no, que en realidad no era una pregunta, que era más bien una sugerencia de poder transferir ese riesgo tan complicado. Pero bien, Claro. pero igual, nos Gracias, volvimos Sandra. profundos, nos volvimos profundos. Albeiro González. Es un tema interesante. Jorge, Carlos, buenas noches, igual a todos los presentes. Ahorita Jorge nos hablaba de un tema que tiene que ver con el labor débil. Cuando se hace un proceso de negociación en la cadena logística orientado a manejar materiales peligrosos, uno de los aspectos importantes que se exige es ese plan de contingencia para poder, si ocurre un incidente, minimizar los riesgos de afectación, por ejemplo, al medio ambiente, a la comunidad y a las personas. Y digamos que cuando uno lo maneja en el tema terrestre, es más manejable que en el tema marítimo. Pero cuando tenemos un traslado de una sustancia peligrosa de un país a otro a través de los buques, ¿cómo elegir ese buque? ¿Cómo exigirle a esa naviera que tenga un plan de contingencias para un material peligroso X? Voy a mencionar cualquier nombre, un benceno, por ejemplo, y que cumpla realmente los criterios que permitan manejar el producto de manera segura durante toda la cadena de transporte y durante toda esa logística que implica salida de puertos hasta llegar a su destino, desde un punto de vista, digamos, práctico, que también a su vez minimice un poquito el tema del riesgo de seguro. Entonces, ¿cómo manejarlo o cómo tener en cuenta, más bien cómo desde tu experiencia has tenido en cuenta este tipo de aspectos relacionados con los planes de contingencia para transporte de materiales peligrosos marítimos? Ok, muchas gracias, Albeiro. Es una pregunta súper retadora, súper retadora. Este Él foro hace tiene esas preguntas preguntas. súper profundas y muchas gracias por permitirme pensar en ese tema, porque normalmente uno no pensaría en ese tema. Ok, todos hemos visto diferentes impactos que pueden tener el transporte de materiales que son peligrosos o materiales radioactivos o materiales que incluso pueden ser explosivos o que tengan alta peligrosidad ambiental. Y te voy a poner un ejemplo típico que sí se puede controlar, que es el tema de los puertos. Resulta que hay unos puertos que funcionan a granel, ¿verdad? Entonces, muchas veces las grúas lo que hacen es que recogen granos y cargan la bodega del buque. Entonces, eso, lo que sucede es que cuando levantan el grano, siempre se cae un poco de la grúa. Y resulta que eso, ¿a dónde va a dar? Va a dar al mar. Va a dar al mar. Entonces, lo que se ha hecho son controles operacionales para poner una serie de materiales que reciben ese material que se cae para que no llegue al mar. Es un ejemplo facilísimo. Eso es nivel 1. O sea, lo pude controlar, identifiqué el riesgo, identifiqué el impacto, lo controlo, todo bien. Cuando estamos hablando de alta mar, Albeiro, si estamos hablando, por ejemplo, de buques, un ejemplo simple, los buques que transportan petróleo, es casi imposible controlar. O sea, hemos sido testigos todos de los desastres ambientales terribles, increíbles, de cuando los buques tienen filtraciones y se genera una catástrofe ambiental. Es carísimo,
Le cuesta carísimo a todos, a toda la cadena de suministro. ¿Qué hacer? Albeiro, te voy a ser muy sincero, muy sincero. Depende de tu capacidad de negociación con la naviera. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo soy una empresita pequeña que exporta un contenedor al mes, fíjate, estás frito, no podés, no tenés músculo de negociación con una naviera. En otras palabras, la naviera no te va a dar importancia. Si sos una empresa mediana, puede ser que la naviera te ponga un poquito de atención. Si sos una empresa grande, ahí es donde comenzás a tener pues, la posibilidad de hacer un cambio. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Las empresas definen lo que se llaman los acuerdos mínimos de seguridad orientados a cualquiera de los eslabones de la cadena logística. Y entonces piden una serie de requisitos. Mire, es que usted tiene que tener este tipo de aislantes, este tipo de controles, un doble casco, el aquí, el allá. Y luego lo que hacen es verificar la aplicación de esos elementos que ya negociaron. En otras palabras, ellos van y le hacen una auditoría a la naviera para ver si siguen trabajando con ellos. Volviendo a la realidad de nosotros los mortales, porque eso lo pueden hacer las empresas monstruosamente grandes. Grande. Nosotros los mortales, ¿qué es lo que podemos hacer? Albeiro, lo que he visto a empresas hacer es que ellos toman controles operacionales en su carga. Dentro del contenedor involucran el tema de control de derrames, involucran el tema de 2 o 3 capas de protección para lo que estén transportando. No solo para el tema de derrames, sino para cosas que son súper críticas como el tema de cadena de frío. Yo le doy consultoría a una empresa que trae reactivos para aplicar pruebas de laboratorio desde Alemania. Vos no podés confiar 100% en que el proveedor de transportes te va a mantener la cadena de frío todo el tiempo. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Dentro del contenedor invirtieron en tecnología, investigación y desarrollo y toman las medidas dentro del contenedor ellos. Y así controlan, voy a usar la palabra otra vez, razonablemente el riesgo de ese tipo de afectaciones. No sé si te ayuda en algo, digamos, ese punto de vista. Sí, Jorge, muchas gracias por tu aporte, porque básicamente pues lo que he entendido es que casi que el dueño del producto le entrega, en este caso a la naviera, los requerimientos de transporte del producto. Y casi que, bueno, usted tiene que hacer esto en caso tal de que haya un evento con ese producto. Pero viene la otra pregunta. ¿Tiene la naviera el personal capacitado para responder ante una emergencia con un producto determinado, cierto? Muy probable la respuesta es no. A no ser que hayan buques especializados en transporte de mercancías peligrosas, no sé si los hay, creería que no. No. Y ese sería un punto, pues, diferenciador, pero no, lo que me dices es muy válido y le da una noción un poquito amplia de la realidad que hoy todavía se vive en ese aspecto de manejo de sustancias peligrosas. Muchas gracias. Además, tú te imaginas en un Panamax, ¿cuántos en un Panamax, cuántos contenedores pueden caber, Jorge? Pues, tengo ni idea. no, todos los pues que te puedas imaginar. Todos los que a uno le quepan la cabeza y creo que aún así se queda cortico. Un contenedor o dos en medio de 6.000 entre contenedores y carros y granos y es una cosa loquísima. Es una cosa súper loca, la verdad. Y ahí está la estabilidad de un negocio, porque a donde eso le pase algo, no llega a mi puerto, no llega a mi mercancía, estoy muerto. Recuerdo que también tuvimos un conversatorio con Jorge Loza, precisamente, hablando sobre ese tema. Los invito también para que lo vean en el vlog. Esto me da sentir que se nos están agotando los temas porque ya estamos remitiendo a los que ya tenemos. Entonces, no, esto es un tema de nunca acabar. Es una broma. Pero sí Carlos, nos da que sí hemos abordado muchos temas y ahí hay una inmensa biblioteca que puede ser de mucha utilidad para todos. Como Josué Hurtado prendió la cámara,
Entonces ahora estás condenado a hablar, porque no levantaste la mano, pero prendiste la cámara. Ha condenado. Hola, hola, hola a todos. Qué gusto estar con Hola, ustedes. José. Hola, José. Qué bueno verte. Bueno, un aporte. De pronto me salgo del tema, pero pues ya que me invitas a participar, te comento. Nosotros, los seres humanos, andamos, ¿no? Como cualquier otro por las calles, andamos con el cordón umbilical en la mano buscando en dónde o con quién conectar. Somos unos apasionados nosotros y dependemos como grupo social, nuestro cerebro funciona de esta manera y resulta que afortunadamente encuentra unos espacios como este, donde yo he podido hacer conexión con ustedes. Me siento identificado, me siento pleno y gratificado porque cada día, cada sesión es un aprendizaje. Esto es una enseñanza. Uno no es experto de pronto el señor Einstein, pero es que el crecimiento se va adquiriendo día a día. Y yo por lo menos, no sé cualquier otro, pero yo al menos me siento un aprendiz. Algo avanzado, pero sigo siendo un aprendiz y toda la vida creo que seré un aprendiz. Entonces, he hecho clic, he hecho conexión con ustedes, me siento pleno, me siento lleno y todo lo que pueda participar con ustedes en este grupo, en estos espacios, fantástico. Gracias. Gracias a todos ustedes y Carlos, muy amable por invitarme. Albeiro, Josué, muchísimas gracias, ¿no? Aquí todos somos unos aprendices, o sea, cada vez que encontramos un tema nuevo o encontramos un colega nuevo con quien conversar, nos damos cuenta que no sabemos nada, que no sabemos nada. Vieras que Entonces, yo quisiera aportar ahí dale. el tema de capacitaciones. Vieras cómo me gusta a mí dar capacitación y dar charlas y dar el tema de cursos de toda esta vaina, porque yo aprendo un montón, de verdad. O sea, cada vez que alguien le pregunta a uno, bueno, ¿y esto cómo? ¿Y aquello cómo? ¿Y se le ha ocurrido tal cosa? ¿Y si me pasa tal cosa, para dónde agarro? Uno aprende esas cosas. Vieras que yo entendí que realmente se aprende cuando uno se hace las preguntas correctas, cuando uno se hace las preguntas retadoras. Cuando uno trata de pensar en las cosas uno solito, a veces no funciona tan bien. Creo que esta dinámica realmente es lo que le ayuda a uno a plantearse cosas que tal vez no había visto. Y la tranquilidad y la humildad, digamos, de tener la entereza de decir, no sé. No sé. A mí me ha dado una cantidad de paz y me ha traído una cantidad de aprendizaje que no tenés idea. El no tener miedo, digamos, de enfrentar un foro tan interesante como este. Y que perfectamente te pueden hacer una pregunta y que vos digas humildemente, qué pena, no sé. ¿Cuántos contenedores caben en un barco? No sé, no tengo ni la menor idea. Eso le ayuda a uno, pero ya uno se queda con la duda y ahorita me voy a meter en internet para ver cuántos contenedores caben. Porque en esta investigación que estábamos haciendo para poder llegar a conversar con Jorge, nos surgió un tema que fue bien interesante en el tema de cadena logística. Y es que hay una tendencia, de hecho, en la escuela europea que habla sobre que hay una matriz novedosa, además me pareció súper novedosa en la investigación, que para adoptar nuevas formas de gestionar riesgos en la cadena de suministro, no era una matriz de riesgos de probabilidad por consecuencia. Decía por allá que hay una propuesta, una matriz Kravliges, hasta difícil de pronunciar, debe ser un nombre ucraniano, por cierto, es una broma. Un chiste negro, además por su forma, que dice que hay una matriz que funciona con base en dos ejes, un eje horizontal y uno vertical, y en el horizontal están los insumos o los materiales de acuerdo con la disponibilidad y el número de proveedores
o los riesgos que amenazan el abastecimiento del bien. Y una matriz Y, que son los riesgos en específico, pues un eje Y que habla sobre los riesgos que amenazan el abastecimiento de ese bien. O sea, ya no una relación de probabilidad por consecuencia, sino una relación de el bien versus el riesgo. Entonces sería una matriz mucho más avanzada. Eso le puede servir a Jessica dentro de su construcción. Y es una idea nueva, novedosa, ya no es solamente probabilidad por consecuencia, sino que es otro nivel. Y eso aquí nos toca investigar a todos. Matriz Kraljic, así ya por fin, casi que no lo pronuncio. Conversábamos en ese momento de que igual, cuidado porque las aplicaciones Sí, dependen del ámbito, del tema de riesgos. En este caso, esta matriz lo que está haciendo es evaluando los proveedores críticos para una cadena de suministro sí, desde el punto de vista de abastecimiento, de calidad. Entonces, claro, ¿cuál es la manera de identificar los proveedores críticos? ¿De qué proveedor dependo? Y si ese proveedor me falla, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuál es el costo, digamos, de que ese proveedor me falle? Entonces, sí, claro, súper interesante. Pero cuidado porque a veces tratamos de mezclar peras y chayotes. Decimos nosotros aquí, mezclar peras y manzanas. Y tal vez no es como genera lo que puede ser el desenfoque de la aplicación de un ámbito de riesgos. Les recomiendo muchísimo eso para el ámbito de calidad en cadena de suministro. Pero algo así me cuesta mucho asimilarlo en seguridad de la cadena de suministro o en safety de la cadena de suministro. Entonces, se los dejo por ahí también como para que lo evalúen. pero ven, ocupemos estos 5 minutos que nos quedan en hablar de ese tema, porque tú lo tocaste en el conversatorio anterior y Ajá. no nos vas a dejar sin sin aclararlo. Cuando hablamos de esa taxonomía de riesgos entre lo estratégico y lo operativo, muchas veces por andar mirando a la punta del iceberg se nos olvida que el iceberg abajo de la línea de agua tiene cualquier cantidad de cosas que pueden acabar con mi organización. Entonces, Ujú. ponías el ejemplo de la contaminación de un contenedor con narcóticos, por ejemplo, que no está como riesgo estratégico en las taxonomías que se hacen, porque no está asociado al... Háblanos de eso. Ok, lo que dijiste ahora es concepto puro de continuidad de negocios. O sea, el tema de sostenibilidad, el tema de asegurar que mi empresa esté aquí mañana. ¿Qué tengo que hacer yo para que mi empresa esté aquí mañana? Tengo que contratar a muchos especialistas de campos diferentes de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque voy a tener que vérmelas con mis riesgos de calidad para poder cumplir con los requisitos. Tengo que vérmelas con mis riesgos ambientales, porque hoy en día ya es casi impensable hacer negocios a nivel internacional si uno no puede evidenciar su capacidad de controlar el tema ambiental. Que tenga riesgos de salud y seguridad ocupacional, porque igual la sostenibilidad, ya mis clientes me lo van a pedir, me van a decir, ¿cómo es que usted se asegura de que su personalidad tenga un ambiente laboral seguro y saludable? Y encima de eso, ¿cómo me voy a asegurar de que el narcotráfico no se mete conmigo, que no me van a robar la carga, que no me van a enviar la carga, que si es una carga peligrosa, yo la voy a poder controlar? ¿O qué pasa si mi carga va en un buque a la par de una carga radioactiva? ¿Verdad? Que son todo un montón de cosas que tal vez no nos hemos cuestionado. Entonces, tal vez, ¿cuál sería la reflexión? La reflexión es que para lograr sostenibilidad, yo no puedo ver el problema, no puedo ver la empresa desde un solo eje, desde un solo punto de vista. Yo tengo que ver la empresa como un concepto de sostenibilidad. Hay una práctica muy bonita que maneja el Instituto de Excelencia Empresarial de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Y dice que la empresa tiene 7 caras, o 7 niveles en los que se debe analizar integralmente para determinar si la empresa es sostenible. Y menciona liderazgo y planificación estratégica,
Es un punto de vista de la empresa que necesita gestionarse tanto en medición, seguimiento, mejora, como en riesgos. Está el tema de enfoque al cliente y el mercado. El mismo cuento. O sea, si yo no estoy viendo riesgos de mi mercado y mis clientes, no sé qué va a pasar conmigo mañana. El tema de recursos humanos. Si yo no estoy gestionando mi conocimiento, si yo no estoy gestionando la integración, el sentido de pertenencia, el clima organizacional en mi empresa, mi gente se me va a ir y se va a llevar el conocimiento. Y con eso, todos los riesgos que vienen detrás. La dimensión de procesos, si yo no me estoy reinventando todo el tiempo, si no estoy midiendo y mejorando todo el tiempo, lo mismo me va a pasar. Innovación. El concepto de innovación se vuelve transversal a toda la empresa. Es innovar, innovación y desarrollo en métodos, en productos, en servicios, en uso de materias primas, en aplicación de tecnología, en prospección tecnológica, en absorción de tecnología y cosas que están sucediendo afuera y que podrían venir también de adentro. Eso debe venir de una vigilancia tecnológica, de una vigilancia de contexto, de una vigilancia estratégica que nos permita enfocar el tema de innovación. El tema ambiental. No podemos ser sostenibles en el tema ambiental. Todo lo que es cambio climático, todo lo que es control de aspectos ambientales de la empresa, gestión de la huella de carbono, gestión del consumo de agua, gestión de la electricidad, del uso racional de los energéticos. Y finalmente, el número 7, adivinen cuál es, responsabilidad social. Hablando de responsabilidad social desde el amplio sentido de hacer un balance de los intereses de todas estas partes interesadas. Entonces, vos me decís que qué podemos hacer con la gestión de riesgos desde esos puntos de vista. Yo te devuelvo y te digo, no solo con esos puntos, velo desde 7 niveles que van a ver integralmente la organización y te van a permitir analizar toda esta maraña interesantísima y lindísima de enfoques que te pueden ayudar a gestionar los riesgos y asegurar la sostenibilidad. Si lo hacemos de esa manera, muy probablemente estemos aquí mañana. Es un tema de sostenibilidad y perdurabilidad, ¿cierto? Que es como el otro tema que también hemos venido como volviéndonos apóstoles del tema y mensajeros del tema. Es, venga, sostenibilidad sí, pero tenemos que buscar es perdurabilidad. O sea, que nos vengan las nuevas generaciones y la cosa no se sostenga, sino que se perdure, nos traspase a nosotros, porque nosotros ya, vea, Josué, su señoría y yo ya tenemos aquí solamente canas en todas partes, cuando es que, si es que tenemos ya pelo. Esto habla de que tenemos mucho que compartir y dejar en el legado. Bueno, ya son las 6:30, esto se agota. No alcanzamos a hablar de todo lo que teníamos preparado, pero no importa. Aquí lo importante es que todos hayan sentido y tenido un espacio para conversar contigo en esas reflexiones tan buenas. Muchísimas gracias, Jorge. Te acabo de escribir porque queremos cerrar el año con un panel de expertos para hablar de perspectivas eh, para el, para el 2023 y quisiéramos, si tienes tiempo, en esta misma hora, el jueves primero de diciembre, nos acompañes como panelista en este foro, que vamos a invitar a todo el mundo, pues virtual, desde luego, a hablar de cómo vemos el 2023 y en ese tema específico de cadena de suministro y sostenibilidad, me parece que tenemos mucho que conversar y sería otro espacio para poder hablar del tema. Si tienes tiempo, estás cordialmente invitado. Eh, aquí las invitaciones las hacemos en caliente. A José Hurtado lo tengo amenazado en 2023. Bueno, no se diga más. Muchísimas gracias, Jorge. Haz, por favor, tu cierre y nos vamos para nuestras casas a poder descansar de esta jornada que fue maravilloso. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Sobre todo, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes estos puntos de vista. Por favor, gestionen riesgos. Eso es lo que nos permite diferenciarnos de los demás. Eso es lo que nos hace estar mejor preparados para poder reaccionar ante la vida y eso nos ayuda a tener más éxito. Muchísimas gracias a todos y siempre a la orden. Muchas gracias, Jorge. Que Jorge, tengan muchas todos- gracias. Muy amable. Carlos, muchas Albeiro, gracias. muchísimas Muchas gracias a Albeiro, todos. tenemos clase la próxima semana. Sí, señor. Muchas gracias, Sandra, a Jorge, a Hernán, que también está invitado a nuestro panel, a Marco, a Jorge, Bernard, bueno, a todos los que se conectaron, a Josué, a Oscar Granados, que siempre está, pero nunca habla. Yo, Jorge, a Oscar lo tengo amenazado a Carlos, que también participó esta vez en el chat, a Norma Alexandra, que tenemos pendiente una conversación. A todos, muchísimas gracias. Luis Cachay, estás invitado para el primero, recuerda, eres parte de nuestro panel de expertos. Muchas gracias. Voy a cerrar la grabación y que tengan una muy feliz noche. Dentro de 8 días tenemos un tema apasionante. Auditoría basada en riesgos de protección de datos personales. Los europeos acaban de sacar un nuevo documento sobre buenas prácticas de auditoría basada en riesgos para protección de datos personales. Tenemos 2 invitados maravillosos, súper expertos en el tema, que se han leído el manual, la guía de buenas prácticas y nos van a compartir eso. Esperamos que nos acompañen dentro de 8 días y dentro de 15 ya en nuestro foro de cierre del 2022. Y desde ya les tenemos una sorpresa de Navidad que todavía no podemos soltar, pero les tenemos una súper sorpresa a todos con muchísimo cariño a quienes nos han acompañado en conversatorios para sostenibilidad empresarial en el 2022 como un regalo de Navidad, pero ya el golpe avisa. Muchísimas gracias. Feliz noche. Chao. Gracias, Carlos. Feliz noche para todos. Feliz noche. Chao.